saber qué es. Todos queremos saber qué es el acceso VIP. Así que voy a dejar con nosotros a nuestro hermano Josué Maldonado para que nos pueda compartir y ministrar la palabra de Dios. Gracias, siervo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a pedir a los niños si pasan a su clase mientras los grandes nos quedamos. Si estoy desarrollando, hermano, ya la juventud la que me está llegando. Vamos a ver rápidamente dos preguntas. ¿Quién se recuerda del tema de cuando comenzamos esta serie de sermones? ¿Quién se recuerda? Vamos a ver. ¿Quién se recuerda? Mi puerta. Ajá, el perdón, mi puerta al. ¿A dónde, pastor? ¿A dónde nos lleva el perdón? Al amor, amén. Así que el pastor puede pasar allá al final, después cuando salga a reclamar ahí su regalo con las muchachas de cocina. Amén. No, Nacho, correcto. Ahora, segundo, ¿cuál es como el mayor ejemplo que tenemos de perdón que tenemos que seguir según la palabra? ¿El de quién? ¿De quién? El de Cristo. Bueno, hermana Karina, ¿usted se lo ganó? Sí, entonces tiene que pasar a recoger su premio al final. Ahí me comparte, por favor. Solo eran dos, hermano. Y yo quiero arrancar este sermón. Vamos a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 23, versículo 34, que vamos a seguir con el mismo tema, la misma lectura, lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche. Lucas capítulo 23, versículo 34. En el momento más difícil de Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo unas palabras. Y yo lo voy a invitar a que esta noche la recordemos, la refresquemos en nuestras vidas. Amén. ¿Lo tenemos ya? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Y Jesús dijo, y Jesús decía, Padre, ¿qué dice? Ayúdenme. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron así sus vestiduras y echaron suerte. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, y que una palabra fresca toque nuestras vidas, Señor, en esta preciosa noche. Te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Se me viene a la mente, cuando estábamos realizando este sermón, una historia que estaba escuchando, que en la Segunda o en la Primera Guerra Mundial se les acabó el metal, y el metal lo ocupaban para meter en los cañones o a meter a las armas y disparar, ¿verdad? O sea, solo tenían pólvora, pero no tenían plomo. Entonces los soldados comenzaron a entrar en casa por casa, no iban a tocar, iban a tumbar, iban a agarrar todo lo que era de metal, y comenzaron a agarrar los cuchillos, comenzaron a agarrar los tenedores, comenzaron a agarrar los tenedores, y todos se los llevaron, y ocupaban todos esos instrumentos que fueron hechos ¿para qué? Para sentarse a comer, ¿verdad? Los comenzaron a meter a los cañones, y con eso le disparaban a los contrarios, y así mataban a muchos soldados con tenedores, con cucharas y con cuchillos. Y viene a la memoria, y yo quiero aplicar esto, amados hermanos. Yo no sé si usted se recuerda, esposo o esposa que está aquí en esta hora, cuando usted conoció a su galán, cuando usted conoció a su galana, ¿qué fueron las cosas que más te impactaron de esa persona que tienes a tu lado? Tal vez le decía a usted, mi gordita preciosa, mi muñequita, mi princesa. Porque yo creo que usted no se casó y no se quedó con alguien que te trató mal, ¿verdad? Al principio, ¿sí o no? Estamos con esa persona porque de cierta manera nos ganó el corazón, ¿acaso no? ¿Ah? Yo no sé, tal vez éramos los dientes pandos, pero mire, a esa mujer le gustaron sus dientes pandos, ¿sí? Porque mi esposa todavía me dice, mi amor, vos sos guapo, que aquí es porque me amás, mi amor, le digo yo, ¿verdad? Porque de otra forma, quién sabe. Y hay cosas que a ella le gustan, y yo digo, sí, ¿por qué le gustan a ella? Que no, hoy se puso lentes y yo me preocupé, dije, hoy que se ponga lentes tal vez la realidad le llega, pero no, el amor prevaleció, y esa es una de las cosas que me alegran. Entonces, cuando usted se comenzó a conocer de esa persona, había cosas que comenzaron a marcar tu vida de una forma hermosa y positiva, ¿sí o no? Y eso fue sumando usted de repente a esa persona que le comenzó a dar un poquito de realidad que a usted le gustó. Usted comenzó a verlo hasta más guapo y dijo, qué bonito, hay alguien que le interesó, ¿sí? Tal vez usted se miraba al espejo y decía, no hombre, es que yo así como estoy no voy a cachar más que una gripe. Pero no, hermano, llegó ese príncipe oscurito, llegó esa príncipe Chelita, pero llegó a tu vida.
Y Dios fue el que te la mandó. Y cuando yo meditaba en esto, amado hermano, hay muchas cosas que en el transcurrir de la vida, cuando te casas y estás en un altar, sí o no, que yo he realizado bodas de que los novios dicen, mira hermano, yo quiero dar mis votos personales. O sea, cuando vas a casar a alguien, llevas tus votos ministeriales y los votos los dices y la persona lo repite, pero en un caso me tocó algo que la persona quiso decir sus votos personales. Y en los votos personales se vale decir lo que la persona siente. Y le decía a él, preciosa, me acuerdo cuando te vi en esa fiesta que fue en este mismo lugar. Y cuando yo te vi, supe que eras para mí. Y mire, la novia se derretía ahí viéndolo a él por las palabras que le dijo en ese momento. Y cuando le tocó a ella, le dijo unas palabras también que el novio, hermano, yo creo que el novio se sintió el hombre más cholo, más guapo, más precioso, más deseado, más simpático del mundo en ese momento. Porque esos votos le llegaron al corazón. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando ese momento se está llevando, se está cerrando, esas palabras se convierten como en una inspiración que viene a reforzar nuestro matrimonio. Cuando yo me pongo a meditar y me fui un poquito más allá, cuando las personas estaban fabricando esas cucharas, esos tenedores, no se imaginaban que dentro de un tiempo iban a estar dentro de un cañón asesinando gente. Y aquí te quiero llevar un poquito. Cuando usted y yo nos estábamos casando con esa esposa, con ese esposo, con ese hombre, yo creo que nunca nos imaginamos que de esa boca que salieron palabras tan lindas, un día iban a salir palabras grotescas que iban a dañar, iban a venir a destruir parte de nuestro matrimonio o de esa persona que le dijimos hasta el fin de nuestros días. Y eso se encarga el enemigo, hermano, que viene a destruir, que viene a querer derribar lo hermoso que Dios nos dio un día en un altar. Por eso es un culto de familia que nos ayuda a reforzar las áreas que posiblemente hemos dejado, amado hermano, a un lado. ¿Sí? Hermano, yo le pregunto, ¿cada cuánto usted trata de ser detallista con su pareja? ¿Cada cuánto usted intenta tal vez no darle lo mejor del mundo? Porque lo mejor del mundo a veces es caro, ¿verdad? Y las personas que son superficiales a veces sueñan con eso. Pero yo digo que usted puede marcar la vida de su esposa con algo sencillo. Con un detalle tan pequeño. Con ese detallito tan chiquito. Pero cuando a usted lo aman, hermano, ese detallito pequeño es un gran detallazo. ¿Sí o no? Puchica, ¿cómo podemos seguir haciendo feliz a nuestra pareja con cosas tan pequeñas? Pero ¿qué necesitamos? Volverlas a hacer, hermano. Ármese de valor, ármese de esa persona que fue un día atrás, cuando aquello tan hermoso te tocaba el corazón y decías, para mi flaca, para mi princesa, para mi príncipe. Y yo creo que mientras tenemos vida, tenemos el privilegio para hacer cosas preciosas, amado hermano. Amén. Bueno, y fíjese que quiero ir avanzando, solo quería hacerte una pequeña introducción, ir amarrando el sermón antepasado. Hay una historia que me encanta y hace poco yo lo estuve viendo, que es en una ciudad de París, Francia, que se volvió algo tan famoso y que toda la gente que va a ese lugar le gusta hacerlo. No sé si han escuchado ustedes de los candados que se amontonan en Pont des Arts en París. Hay un puente, amado hermano, con unos pasillos así como de tela metálica y todos los novios llegan ahí y agarran un candado y lo ponen y tiran la llave hacia el río para decir, nuestro amor queda sellado a través de este simbolismo. ¿Sí? Son cosas tal vez pequeñas. Con mi esposa andábamos ahora en un viajecito cerca y estábamos viendo, ¿verdad?, en los corazones lo que la gente ponía. A veces aquí estuvo fulano de tal. Y ponían cosas graciosas, pero de la misma forma también habían cosas de amor. Como cuando aquella persona que usted amaba grabó en la penca del maguey su nombre, ¿sí o no? ¿Ah? Puchica, ¿cuántos alguna vez hicieron eso, hermano? Cuando usted estaba enamorado y que ponía los palos, estaba con un cuchillito ahí. Híjole, y tal vez ya ni con esa persona no hubo nada, va, pero usted se esmeraba, hermano. Allá va una puerta, allá va una mesa donde iba a comer pupusas, ahí estaba.
Fíjese, hermano, vaya, sea curioso. Cuando vaya a las pupuserías, fíjese en las mesas, ahí dice C y A. A saber, vea, pero ahí le ponen, aquí estuvo Julana de tal con sutano, y comienzan a marcar porque quieren dejar algo plasmado de lo que han vivido. De la misma forma, amado hermano, en este lugar de París, todos los que llegan a poner su candado y tiran la llave como diciendo, nuestro amor jamás se podrá abrir porque la llave se perdió y el candado quedó cerrado. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos casamos. Nosotros cerramos un candado y decimos, mi amor, ¿cuántos se recuerdan de los votos que hicimos en el altar? Prometo serte fiel, ¿en qué? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Y dice, para sellar el amor, ¿qué es lo que dice uno, pastor? Lo que Dios unió, que no se separe el hombre, ¿verdad? Y después dice, puede besar a la novia. Y yo creo que uno de esos momentos son especiales, ¿verdad? Cuando ya el banquete está comenzándose a servir y el hombre y la mujer se pegan esos grandes besucones, ¿verdad? Y todavía uno dice, otro. Y verá que usted no ha visto un novio que se ponga rogado para darle el beso a la novia. No, yo no he visto a nadie rogado, hermano. Aquí te voy. Pero ¿qué pasa cuando los años pasan? Ya vio, con trueno y todo. Eso es lo que sucede. Que comienzan las cosas a perder sentido, ¿sí o no? Pero no es que Dios hizo algo a medias. No es que Dios se equivocó. Es que nosotros dejamos morir algo. Por eso la prédica de ahora, ¿se está yendo la luz o es que sí? Por eso la prédica de ahora se llama acceso VIP. Por eso se llama acceso VIP, amado hermano, porque hay cosas, hay lugares que Dios ya te dio el privilegio de introducirte, pero usted y yo necesitamos buscarlos para que pasen. Un sobrino mío tiene un restaurante en Estados Unidos y dice que hay unas áreas, y me enseñó el video, que es la VIP. Y en la VIP, digamos, están las sillas así, las mesas hacia abajo, pero en la zona de arriba, así como una tarima, hay alfombra de diferente color, y hay mesas, y hay sillas, y la gente paga más por estar en el VIP. Porque cuando se suben al VIP, ¿qué creen? Todo el mundo lo está viendo. Todos ven cómo andan vestidos. Todos ven sus mejores bebidas. Y yo le pregunto a usted, ¿acaso Dios no nos ha dado el privilegio de vivir en nuestro matrimonio en una área VIP? Sí, hermano. Pero hay cosas que provocan que sea usted hasta sacado del lugar donde usted está. Cuando perdemos esa conexión, ¿ya? 1, 2, eso. Cuando perdemos esa conexión con nuestra esposa. Y yo quiero hablar rápidamente de cosas, amado hermano, que nos pueden hacer que perdamos eso bello que tenemos con nuestra esposa a consecuencia de mis palabras, a consecuencia de romper mis promesas. ¿Sí? ¿Está conmigo? A consecuencia de decir un día sí lo prometo y un día lo dejamos de hacer. Eso nos cierra la entrada al lugar donde Dios quiere que estemos, al lugar donde vamos a estar de una forma más cómoda y con mejor acceso, donde vamos a tener algo hermoso y maravilloso con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y por eso ahora quiero tocar este punto. Transforma tu hogar en un acceso total a todo.
Pero para eso no se nos olvide que tenemos que tener una tarjeta que no tenemos que dejar de usar, y que es el perdón todos los días en nuestro hogar. Porque hay tantos testimonios, hermano, de personas que pasan hasta un mes, 15 días, una semana, que no se ven y no se hablan con su esposa a causa de algo que pasó, ¿sí o no? Yo recuerdo una vez un pastor que estuvo aquí predicando, que es de Honduras, y él decía, el hermano Denis, pastor Denis, creo que se llama, de Cucuyagua, decía: yo a veces he pasado hasta una semana con mi esposa enojada, decía, y yo me acostaba para un lado y ella para otro lado. Y después que otorgamos el perdón, descubrimos que habían tantas cosas que dejamos de disfrutar, hermano. Y yo me decía cosas que por qué había dejado de disfrutar una semana con mi esposa, a causa de mi enojo y a causa de no querer que uno o el otro otorgara el perdón. Entonces, cuando nosotros no otorgamos el perdón, hay puertas que quedan cerradas en nuestro matrimonio. Hay puertas que quedan cerradas en la relación con nuestros hijos. Y cuando esa puerta queda cerrada, amado hermano, las cosas en verdad se transforman en no un lugar agradable. Mira, hermano, las cosas siempre van a seguir sucediendo a tu alrededor. Y las cosas que menos pensamos, y cuando menos pensamos, llegan. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? Y yo con mi esposa le contaba una historia que me marcó la vida. Yo no sé si era mentira, hermano, yo no sé si era verdad, pero yo se la voy a contar a usted. ¿Cuánto le gusta tener las cosas impecables y bonitas? ¿Ah? Amén. Los zapatos lustrados y todo bien limpio. Y hay una historia de una persona que compró un carro. Y era de esas personas estrictas, hermano, que pasaba puliendo el carro hasta que la pintura quedó como que era un espejito. Y tenía un niño pequeño, como de unos 6 años. Y usted sabe que los niños a esa edad, les gusta hacer muchas cosas, les gusta dibujar, les gusta pintar. Los que somos papás sabemos que manchan las paredes, manchan las mesas, manchan todo, hermano, y uno tiene que andarles enseñando. Y el niño agarró un clavo grande y comenzó a ponerle al carro las letras como podía: papá te amo. Comenzó a hacerle dibujitos, carritos, estrellas, le hizo cosas, le hizo arte en el carro. Y dice que cuando el papá vio el carro cómo estaba, dice que él comenzó a pegarle las manos al niño por lo que le había hecho. Y el enojo del papá contra su hijo fue tan grande que al niño tuvieron que llevarlo al hospital. Y después, cuando revisaron sus manitos que estaban súper dañadas, tuvieron que amputarlas porque era imposible ya que sus manos se recuperaran. El padre llega a verlo al hospital después de unos días y se da cuenta que su hijo está con los 2 cutuquitos y le dice: papá, le dice, ya te arreglaron tu carro. Y le dice su papá llorando: sí, hijo, ya me lo arreglaron. ¿Y mis manitas cuándo me las van a arreglar? Hay cosas, hermano, que nosotros en un enojo podemos provocar. Hay cosas que en nuestro enojo podemos hacer en contra de nuestra esposa y nuestro esposo. Yo vi un video que me impactó, me dejó mi mente, como dicen, flipando. Que unieron como a unas 8 parejas diferentes que en un tiempo fueron como su amor eterno. ¿Sí? Ya mayores las citaron y estuvieron en un lugar y se sentaron en una silla frente a frente. Cuando les quitaron la venda y se vieron a los ojos, ¿qué cree que fue la primera reacción de ellos? No hubo uno que no comenzara a llorar cuando se vieron cara a cara. Ya habían tenido sus vidas hechas, ya habían hecho sus hogares, ya habían hecho todo. Pero cuando se vieron cara a cara, comenzaron a llorar porque hubo una decisión que los dejó apartarse cuando algo sucedió entre ellos. Por eso yo te digo, lucha por el hogar que Dios te ha dado. Sin importar las circunstancias que estemos viviendo en este momento, yo sé algo, que el mismo Dios que bendijo a Abraham y a Sara y le dio una promesa es el mismo Dios que está con nosotros. ¿Sí o no? Es el mismo Dios que cuando te levantas y le agradeces, es el mismo Dios que te da el aire que respiras, es el mismo Dios que pone el plato sobre tu mesa, es el mismo Dios que manda clientes a tu negocio, es el mismo Dios que está contigo todos los días, que está en su casa, que está en mi casa. Amén. Es el mismo Dios que está en el asunto, está en el problema, está en la situación, está en lo que estás viviendo.
Amado hermano, muchas veces ni nosotros mismos nos entendemos. Hasta nosotros mismos nos cuesta trabajo entender nuestra propia personalidad. A veces quisiéramos hasta golpearnos por la imprudencia o las cosas que hacemos que no son como muy correctas, pero Dios te comprende. Y Dios es el que quiere que obrar de una manera poderosa en nuestras vidas. Amado hermano, sin importar la situación que estemos viviendo, yo quiero decirte que el Dios que ha hecho grandes cosas las seguirá haciendo en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tal vez usted está sentado ahí en esta noche y hay cosas con las que usted está batallando. Hay cosas que nos están costando seriamente. Puede ser que ya tengamos más de 30 años o 40 años y hay cosas que aún seguimos luchando. Pero yo quiero decirte que para Dios eres un vencedor porque estás sentado aquí en esta noche en esa silla. Y eso para Dios es importante, porque sin importar de tus errores, sin importar en las cosas que seguimos cayendo una y otra vez y en la misma piedra seguimos tropezando, pero ese Dios sigue viendo nuestro esfuerzo, sigue viendo nuestra dedicación. Y yo quiero decirte que tarde o temprano Dios te va a dar la victoria en lo que estás pasando en esta noche. Pero algo sí sé yo, que para poder estar sentado y posicionado en lugares gloriosos aquí en la tierra, es importante tener un socio a la par y ese se llama Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y una de las cosas que Dios dio y Jesucristo otorgó en la cruz de Calvario al humano se llama perdón. Hermanos, si Dios no nos hubiera otorgado el perdón a través de Jesucristo, yo le pregunto cómo estuviéramos nosotros como humanidad. No hubiera salvación, no hubiera por qué luchar, no hubiera por qué estar buscando y congregarnos. Pero cuando Jesucristo otorgó el perdón en esa cruz del Calvario, Él nos dijo: luchen, perseveren, perdonen. Y hay una de las frases bien importantes que hay en la palabra de Dios que dice: Padre, perdona nuestros pecados. El Padre nuestro, ¿cuántos se lo pueden? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una de las cosas que tenemos que tener bien en clara, que Dios nos manda a otorgar perdón. ¿Es fácil? No, hermano. Muchas veces te va a retar el Señor en eso. Y yo le voy a decir una cosa: es complicado. Porque cuando nos sentamos en la silla de víctima, ¿sí? Cuando nos sentamos en la silla de víctima, escuche bien, cuando nos sentamos en la silla de víctima, eso es bien peligroso. Porque en la silla de víctima no vamos a querer otorgar el perdón. Es como cuando hay un jurado, no sé cuántos han tenido el privilegio de estar en uno de esos. Sientan al acusado en una silla, ¿verdad? Y sientan a la víctima, si es posible, en otra. Y al acusado le dicen lo que hizo en contra de la víctima. Y si están ahí es porque la víctima no quiere otorgar perdón, ¿sí o no? Pero hay algo que nos toca. Tenemos que hacer. Y no es opcional, es perdonar. ¿Es fácil? No. Y tal vez usted dirá, tal vez usted no ha perdonado, no le ha tocado como a mí me ha tocado. Usted tal vez no lo sabe. O usted tal vez sí lo sabe. O tal vez a usted le ha ido peor. O le han pasado cosas duras. Pero quiero decirle que Dios te va a dar la fuerza para que puedas hacer la voluntad de Él a través del perdón. Y en el Evangelio se trata muchas veces de perdedores, hermanos, ¿sí o no? Los ganadores están allá afuera, porque ellos jamás van a perder. Pero en el Evangelio toca que ser perdedor. Y el perdedor es ganador delante del cielo, delante del reino de los cielos. El perdedor muchas veces es el que gana. Porque si Jesucristo se hubiera sentado en el trono de la víctima, yo le garantizo que hubiera llovido fuego, azufre, la tierra se hubiera tragado a todos y Él hubiera sido levantado de esa cruz antes de ser crucificado, si es posible. Pero ¿por qué Él lo permitió? Porque sabía que a través de eso nos otorgaba el libre acceso. ¿A dónde? ¿Y cuál fue el fruto de ese acceso? La Biblia dice, amado hermano, si usted estudia un poco de historia bíblica, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que el acceso que daba entre el lugar santo y el lugar santísimo, dice que se rasgó en dos partes. Y ahí, en ese lugar, yo creo que ya se les ha predicado que el único que podía entrar cada cierto tiempo era el sumo sacerdote. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y dice que el sumo sacerdote, oiga bien cómo era la cosa, el sumo sacerdote tenía campanitas en su vestido. ¿Y qué hace la campanita? Un día estaba yo en la casa tomando café con mi esposa en la mañana, cuando escuché que le hacía tilín, 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 tilín,
Y yo volteé a ver y vi que un gato andaba con una campanita aquí, Y le digo a mi esposa, ese gato sí está fregado, le digo, porque ese gato jamás va a poder cazar algo. Porque todos los que él se quiere comer van a saber que ahí llega alguien anunciando la llegada, ¿sí o no? Porque ahí va el gato con su campanita. Entonces al sumo sacerdote le ponían campanas alrededor de su vestuario. Y cuando entraba a la expiación, le amarraban un mecate aquí, mire hermano. Y afuera se quedaban los demás. Y entraba el sumo sacerdote con la sangre a regar en el lugar santísimo. Y si escuchaban que las campanitas dejaban de sonar, era porque él había caído muerto dentro del lugar santísimo. Era porque había pecado que no había él confesado. Y dice que ¿qué les tocaba? ¿Por qué les amarraban el mecate? Porque si otro se metía, otro que se moría. Y porque solo el sacerdote podía entrar y comenzaban a alar el mecate hasta que lo sacaban a él. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos otorgó ese perdón. Y nos hizo partícipes de toda dádiva que el reino de los cielos nos ofrece hoy en día. Hermano, el cristiano es rico. No solo aquí en la tierra, con todas las recompensas que Dios te da, sino que con la salvación eterna, que es la promesa hecha por Jesucristo, que vino aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante entender, amado hermano, a lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos quieren tener un hogar cada vez más estable y más fuerte? Pregunto. Amén. Yo creo que es uno de los deseos de todos nosotros que estamos aquí en esta hora. Y yo quiero ir finalizando. Vamos por favor al segundo libro de Reyes. Yo voy a pedir si me ayudan por favor el hermano Felipito o quien está en el piano. Yo voy aterrizando ya no les voy a hacer gravoso, ya no les voy a quitar más su tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Hay algo bien importante, amado hermano. ¿A cuánto les gusta que Dios les haga milagros? Chica, qué bonito que Dios nos haga milagros, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos hemos estado muchas veces colgados que ya no hayamos ni para dónde hacer? Y en esos momentos cuando ya estamos entre la espada y la pared y llega el Señor en ese momento, qué bonito es. Y yo le quiero decir algo, nuestros hogares van a necesitar muchas veces romper el cristal de auxilio. Como cuando usted llega a un centro comercial y ven que dice, en caso de emergencia, rompa el cristal. Muchas veces nos va a tocar, hermanos, que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Ese milagro puede llamarse un milagro que Dios restituye en nuestras vidas muchas cosas. Ese milagro va a ser que Dios haga algo en nuestra familia. Ese milagro va a ser que Dios traiga un milagro en nuestro cuerpo de salud, o en mi esposo, o en mis hijos. Que Dios traiga un milagro financiero para nuestro hogar. Y yo creo que hasta el día de ahora, todos los que estamos acá, tenemos un milagro que testificar delante de Dios. Y qué bonito es ver cuando decimos, es que esto no lo hizo nadie más que Dios. Así es como Dios comienza a manifestarse en la vida del hombre. Así es como Dios comienza a darse a conocer a sus hijos. Yo recuerdo que en ocasiones cuando comencé a caminar en las cosas de Dios, le dije al Señor, Señor, si es que en verdad existes, te pido que hagas esto en mi vida. Y Dios lo hizo. Y yo dije, en verdad Dios existe. Porque muchas veces no es lo mismo verla ir que verla venir. Entonces yo dije, yo en verdad quiero que Dios trate conmigo. Y cuando Dios comenzó a mostrarme su amor, cuando Dios comenzó a mostrarme su perdón, mira hermano, cuando te paras en lugares, en altares que se abren, donde la unción cae, cuando levantas tu mano o cuando a veces ni levantar nuestras manos podemos, cuando nos tiramos en el piso, y cuando llega un susurro del Señor ahí, que te viene a impartir de su gloria, eso es un bálsamo sanador para muchos corazones. Yo recuerdo en ocasiones, hermano, que yo no quería ni pasar, que yo me quedaba sentado porque mis fuerzas, mi actitud ya no servían ni siquiera para decir voy a intentarlo. Pero es que ese es el Dios que tenemos, que sin importar si estamos en la cueva en ese momento del temor,
si estamos en la cueva de la desesperación, si estamos en la cueva de la angustia, de la incredulidad, pues ahí llega el Señor a sanarte, a levantarte, a restaurarte. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le importas. Es que Dios no ha terminado con usted, amado hermano. Dios no ha terminado con usted. Y hay una palabra que quiero decirte en esta hora que dice, Señor, que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cuántos reciben esa palabra? Y aquí había una viuda que estaba en un momento difícil. Por eso le digo, amado hermano, que a veces nos vamos a topar con nuestra familia, que ya no estamos ni para atrás ni para adelante. Ya no sabemos qué hacer y cómo actuar. Y en ese momento que esta viuda estaba en una crisis tan grande, Dios obró en ella. Pero yo quisiera que en esta hora pudiéramos meternos en el papel de esa mujer. Madres, padres, metámonos en el papel de esa mujer. Y dice así la palabra de Dios. ¿Sabe que antes, cuando usted le debía, cuando usted era deudor, si usted no podía pagar la deuda, había una forma de pagar la deuda? Y esa forma de pagar la deuda era que a usted le eran quitados sus hijos. Y sus hijos eran vendidos por esclavos. ¿Qué padre de familia desearía que su hijo sea quitado de su lado? Hermano, que usted vea a su hijo después siendo azotado, trabajando duramente, porque usted no pudo pagar una deuda. Yo creo que sería lo más terrible, lo más duro, lo más grotesco que podemos pasar en nuestras vidas, que alguien que amamos sea quitado de nuestro lado. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor, oiga bien, para tomarse ¿cuántos hijos? 2 hijos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en la casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino que una vasija, ¿qué dice? De aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Oiga bien, cuando llenaba una vasija la ponían aparte. Y se fue la mujer, ¿y qué hizo? Cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Mire qué interesante. O sea que la viuda tenía una vasija con aceite, y de esa vasija llenó un montón de vasijas. Y dice el versículo 7: vino ella luego y lo contó ¿a quién? Al varón de Dios, el cual le dijo, aquí vienen las instrucciones: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuántos dicen amén? Con el milagro de Dios para tu vida van a venir las indicaciones de lo que debes de hacer. Porque a veces Dios te da algo, y con lo que Dios te da lo hacemos fiesta y nos quedamos después con los brazos cruzados. ¿Cuántas veces Dios nos ha otorgado perdón? ¿Cuántas veces Dios ha llegado a obrar en nuestros matrimonios? Y nosotros, como malos administradores de la gloria de Dios y los milagros de Dios, volvemos de nuevo a tumbar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cuántas veces hemos venido, nos hemos sentado en esa silla como las peores personas del mundo, porque sabes lo que hiciste un día anterior? Sabías que si venías de esa forma y la muerte tocaba tu vida, te condenabas para siempre. Pero el Señor en su misericordia cambió tus vestiduras, puso un anillo, y te sentiste acepto a la gloria de Dios, y entraste de una forma gloriosa, en la cual comenzaste a gozar de la buena bendición del Espíritu Santo. Pero después de unos días volvimos atrás y hicimos igual o peor.
pasos en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros, a causa de no saber administrar los milagros de Dios, volvemos a perder lo que el Señor nos ha dado. No sé si está aquí usted conmigo. El Señor le dijo a través del profeta a la mujer: ¿qué es lo que tienes? Una vasija de aceite. Ve y consigue más vasijas. Las vasijas eran importantes en aquel tiempo, pero no más que el aceite que podía estar dentro de las vasijas, porque el aceite representaba prosperidad, el aceite representaba dinero, y también lo podemos hacer con la unción del Espíritu sobre nuestras vidas. Y Dios, a través del profeta, le dijo a la mujer: vende, paga a tu acreedor, y lo que te quede, gózalo con tus hijos para que vivan. Hermano, hay veces que cuando llega la pesadez de lo que necesitamos, cuando cae una realidad que te hace saber que estamos mal, que hay mucho que perder, la fatalidad se convierte en parte de tu día a día. Y cuando esa fatalidad se convierte en parte de tu día a día, hay algo que se va de tu lado que se llama agradecimiento. Y cuando el agradecimiento se va, aunque tengas milagros frente a ti en tu casa, no los puedes agradecer, porque esa actitud que llegó te hizo no ver lo que Dios ya había hecho en tu vida. ¿Qué pasa como esta mujer viuda? Oiga bien, amado hermano, que Dios dejó a través de la palabra del profeta que pagara la deuda de sus hijos, y la viuda se quedó con sus dos hijos, que iba a ser quitado, no se sabe cuánto va a ser, solo eran los únicos dos. Pero ¿qué pasa si después de eso la mujer se robó con sus hijos y en el enojo le pegó un garrotazo a uno y lo mató? Y muchas veces es lo que hacemos nosotros cuando Dios hace milagros en nuestro hogar, cuando Dios hace milagros en nuestra pareja. Después nosotros somos asesinos de milagros y garroteamos a la esposa, y garroteamos al esposo, y garroteamos al hijo, y se nos olvida la misericordia y el milagro que tenemos frente a nosotros. Hermano, hay cosas que te van a llegar en la vida que en verdad te van a retar tu vida como cristiano. Hay cosas que pasan en tu casa que uno dice: ¿y cómo voy a actuar? Yo he aprendido algo, que con la que más corro cuando me pasan muchas cosas que a veces me han tomado de cuerda, es con mi esposa. Mi amor, vení a platicar, yo no sé qué hacer, me siento así, me siento asado, y no quiero destruir, quiero seguir edificando. Y en nuestra mano está el poder hacerlo, cualquiera de las dos. Pero si Dios te ha hecho un milagro y te ha dejado a tus hijos, te ha dejado tu matrimonio, en un rato de furor podemos convertirnos en destructores de los milagros de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos años pasamos orando para que un milagro ocurriera en nuestra casa? Y cuando el milagro ocurrió, llegó y lo disfrutamos, después de un tiempo nos convertimos asesinos de ese milagro, porque no supimos administrar el milagro que Dios nos ha dado. ¿Qué tal si la viuda hubiera dicho: no, es que el Señor me proveyó, yo ahora voy a comprarme un iPhone, voy a comprarme el Galaxy S25, voy a comprarme el carro del año, y las deudas, ay, no importa las deudas, que esperen, que el Señor me lo ha dicho, pero yo ya tengo que ver. Me llama la atención un video que vi de un joven, y no me acuerdo qué parte del país, del mundo, perdió un riñón, se sacó un riñón, y creo que le dieron como $1,500, y con esos $1,500 dice que el joven fue a comprar un iPhone y una tablet. Es para lo que le alcanzó, y en la casa le metía hasta el agua porque las lámparas estaban picadas, pero él quería el iPhone y quería la tablet, era su sueño realizado. ¿Cuál es tu sueño realizado? Mire, hermano, yo hablo con mi esposo y le digo: es que en realidad la vida no se trata de tener las cosas más caras y las cosas del mundo. La vida más preciosa que Cristo te puede otorgar
Finalizo con esto. ¿Cuántos de ustedes en más de una ocasión estuvieron en la puerta? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá nos contaron que también de niño, de joven o hoy de adulto estuvimos en la cuerda floja entre la vida o la muerte o lugares que nunca pensamos que íbamos a salir? Eso significa que lo que estamos viviendo ahora se llama gracia y se llama misericordia. Y si un pan francés le pone con un vaso de leche y usted dice que es poco, véalo como lo más grande del mundo que Dios te está otorgando. No te martirices tu mente diciendo, ay, pero es que el demás a saber cómo estará comiendo, es que el otro a saber de lo que tendrá el frente. No, hermano, agradezca a Dios. Dije, agradezca a Dios por lo que le da. Porque yo le garantizo algo, que si en ese momento la viuda supiera que si le sacan un riñón lo da y no se llevan a sus hijos, lo da. Lo hubiera dado. Pero Dios le trajo un milagro espontáneo que vino a mantener a su familia unida. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te ha hecho un milagro en tu familia, si Dios te ha hecho un milagro en tu casa, manténlo. Miren, cuando usted y yo llegamos al Evangelio, Dios nos dio una llave y te dijo, tienes acceso al reino de los cielos, ¿sí o no? Y con esa llave vendía la llave, pero no entendíamos. Y una de esas llaves era, entendíamos muchas veces que otorgar perdón. Y para otorgar perdón, después había otra llave que nos servía para poder ser perdonados. Mientras vivamos, mientras respiremos, vamos a estar sujetos a cometer errores. Vamos a estar sujetos a que nos falte el respeto, a faltarle respeto tal vez a las personas que amamos. Pero eso no significa que no podemos ser buenos administradores de los milagros de Dios para nuestras vidas. Yo te reto algo, hermano o hermana. ¿Por qué no tienes una plática con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Y le dices, mi amor, pero sin enojarse, hermano. Cuando dicen algo que no nos gusta, nos enojamos. Mi amor, ¿qué es verdad que crees que tengo que cambiar? Porque la mayoría de los que le dicen esto es que como no se puede hablar, no siempre lo mismo. No, acéptelo, acéptelo. Porque a veces nos disfrazamos de no por nuestras sinvergüenzadas. No, acéptelo, hermano, y dígale, mi amor, tiene razón. Porque no tiene una plática con su papá y le dice, papá, del 1 al 10, ¿qué calificación me pones como hijo, como hija? Ay, hijo, si yo ¿por qué te hablo? ¿Qué calificación me da? Papá, que necesito mejorar como hija. Papá, que necesito mejorar como hijo. Yo ¿sabe por qué le digo esto, hermano jovencito que está aquí en esta hora? Porque si recibes un consejo de tu padre, ese consejo te va a catapultar a cosas grandes. Porque si tú honras a tus papás, Dios te va a honrar a ti. Y a veces es lastimoso que hay hijos que allá afuera el patrón nos agarra como pelón de auspicio y dice por ahí se encuentra el papá, a quien obedecer. Y a los tiempos dicen, ¿por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no lo honré a él? Por lo que estamos aquí tenemos el tiempo para poderlo hacer. Y juegue ese juego, si te enoja pierdes. Y ya verá cómo el Señor va a orar en usted. ¿Cuánto está conmigo? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos ahí donde estamos? Nos dirigimos a palabras de oración a nuestro Señor. Amado hermano, usted hay alguien aquí en esta noche que necesita reconciliarse con Dios. Y le dice, Señor, yo necesito primeramente tu perdón.
reconcilio y le decimos: Señor, en esta noche me reconcilio con el cielo y contigo. Señor, te pido perdón por mis pecados. Padre, ve mi postura como humano. Estoy necesitado de ti. Mi pareja, mi matrimonio necesita de ti, Señor. Ayúdame, Padre, para poder entrar a la bendición que tienes para mi vida. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, Dios quiere obrar cada vez más fuerte en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta noche que nos dé la sabiduría necesaria para poder entrar a disfrutar de las riquezas espirituales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, que nos dé la capacidad, Padre, para poder digerir la palabra y ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Padre, nos has dado tanta bendición. Nos has puesto en lugares privilegiados, Señor, cuando no pensábamos que íbamos a tener a alguien que nos amara, un lugar donde vivir, Señor, pero ahora lo tenemos. Tenemos un matrimonio, tenemos hijos, Señor, estamos en búsqueda de fomentar algo así, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Mire, no hay cosa más preciosa que pedir a Dios. No hay cosa más preciosa que pedir a Dios ayuda. Preséntate delante de Dios y dile: Señor, que en verdad me está costando. Yo se lo digo muchas veces: Señor, esta área me está costando, Padre. Yo siento que no puedo, he intentado y no puedo, ayúdame. Y bendito Dios, que testificamos en esta noche que siempre llega tiempo